Muy bien. Yo sé que hay ciertos interrogantes, porque muchos cristianos han escuchado enseñanzas, sermones, predicaciones acerca del tema, donde se confunde algo también muy importante, y es lo que la hermana Diana ahorita leyó al principio en San Juan 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu es un solo nacimiento, ¿sí? Porque hay quienes predican y confunden el nacer del agua, lo catalogan que es el nacimiento o el bautismo en agua en el nombre de Jesús, y el nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo, pero eso no es lo que quiere decir la Escritura. Y vamos a analizarlo y vamos a mirarlo con textos bíblicos para que ustedes les sea confirmada esta palabra. Hay una iglesia del nombre que enseña que es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo para poder ser salvos, y así no es, y les voy a mostrar por la Biblia. Vamos a mirar entonces la importancia, eso sí, del bautismo en agua y del bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos consideramos que es importante? Ser bautizados en agua en el nombre de Jesús y ser bautizados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La necesidad de obedecer este mandamiento de Dios: bautícese cada uno de vosotros, dice Pedro, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Esa es la primera parte. Hay que ser bautizados en el nombre de Jesucristo en agua para el perdón de pecados. Y como consecuencia viene el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar esa importancia. Y también hay que determinar quién debe de ser bautizado, cómo, dónde, por qué y cuándo debemos ser bautizados. Gloria al Señor. Examinemos también esta noche a quién le da Dios su Espíritu Santo y cómo se recibe. Amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar entonces, vamos a hablar la primera partecita, que es el bautismo en agua. El bautismo en agua es la semejanza de la sepultura de Cristo cuando Él precisamente muere en la cruz. Vamos a mirar la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 3 al 5. Romanos 6, verso 3 al 5. Vamos a hablar un momentico del bautismo en agua para hacer una diferencia del bautismo del Espíritu Santo. Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿De cuál bautismo está hablando? ¿De cuál, hermanos? El bautismo en agua. Muy bien, del bautismo en agua. ¿Sí? Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén, gloria al Señor. Entonces aquí hay que tener en cuenta esto. El bautismo en agua es la semejanza de la sepultura de Cristo y no el nacimiento de agua. Escuchen. El bautismo en agua es la semejanza de la sepultura de Cristo y no el nacer por el agua. Ahorita la hermana Diana leyó ese texto donde Nicodemo le pregunta qué tiene que hacer para entrar al reino de Dios. Y el Señor le dice: ¿es necesario qué?
Nacer de nuevo. ¿Nacer por qué? Nacer por el agua y por el Espíritu. Pero el bautismo en agua no quiere decir el nuevo, no habla del nuevo nacimiento. Vamos a mirarlo bien. No el nacimiento de agua, porque la sepultura es para quiénes. ¿A quién se sepulta? A los muertos. Se sepultan los muertos, ¿cierto? Las personas mediante la fe, el arrepentimiento, la conversión y el bautismo en agua han muerto. Han sido sepultadas a la descendencia o de la descendencia adámica de su vida pecaminosa y del mundo. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a esa descendencia adámica por el bautismo en agua. Fuimos sepultados con Cristo en el bautismo en agua. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Entonces, de allí cuando usted es bautizado en agua, usted queda apto para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? En el bautismo, estamos hablando del bautismo ¿qué? A ver, recuérdenme ustedes. Estamos hablando primero del bautismo en agua. En el bautismo en agua somos plantados con Él. ¿Somos qué? Plantados, es decir, que la semilla tiene que ir a la tierra, muere. Cuando una semilla se planta, se entierra, se sepulta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros fuimos bautizados en agua, en el nombre de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Fuimos plantados con Jesús en la semejanza de su muerte y su sepultura. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? En la semejanza de su muerte, para que así también seamos o vengamos en la semejanza de su resurrección. Entonces, hermano, mire, el nacimiento de agua, ahora haciendo un paréntesis, que no tiene nada que ver con el bautismo en agua. El nacimiento de agua es el nacer de la palabra de Dios. Escúcheme, vamos a mirar los textos. Uno nace de lo que ha sido engendrado, ¿cierto? ¿Usted de quién nació física y humanamente? ¿De quién nacieron? De papá y mamá. ¿Quién engendró en el vientre de la mamá? El papá. Engendró la semilla y usted naturalmente, físicamente, nació de papá y de mamá. Así como una planta nace de la semilla y en el reino animal cada especie nace de lo que ha sido engendrado, así la Biblia dice, Él de su voluntad nos ha engendrado y nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, el nacer del agua, el agua que habla el Señor aquí en Juan 3, está indicándonos, el agua es un símbolo de la palabra de Dios. No sé si están de acuerdo, pero le estoy leyendo la Biblia. El agua es un tipo, un símbolo, una figura de la palabra de Dios. Aquí lo dice y vamos a leer otros textos. Amén. Dice aquí Santiago 1:18, que fue el que relaté, Él de su voluntad nos ha engendrado y nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, es decir, ¿qué significa la palabra renacer? Nacer de nuevo o nacer por segunda vez. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Hemos renacido por la palabra. El agua, en la palabra tiene un símbolo, figuras, y una de esas es el agua. El agua. Y vamos a mirar ahorita otros textos. El espíritu y el agua siempre están juntos. El espíritu, porque dice el Señor, os es necesario nacer del agua y del espíritu.
Cuando habla de nacer del agua y del Espíritu, está hablando de un tema mucho más profundo que el bautismo en agua o que el bautismo del Espíritu Santo. Está hablando de la obra completa del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted y yo continuamente estamos siendo regenerados, estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. ¿Y quién es el que produce en nuestros corazones eso? La palabra de Dios. Y miremos un momentico que la palabra, o mejor, el Espíritu y el agua siempre van juntos. Dice aquí en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de el Espíritu y el agua. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 1:2. También dice aquí en Juan 15:3, Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que hace que uno se limpie o se lave? ¿Qué es lo que a uno lo limpia, lo lava, lo baña? El agua. Y el Señor toma aquí, no dice que el agua, dice que la palabra es la que limpia, porque la palabra es como el agua. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Dice Efesios 5:26, para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿El lavamiento del agua por qué? Por la palabra. La palabra es como el agua que lava. Gloria al nombre del Señor. Y dice aquí, finalmente, en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El Espíritu y el agua van juntos. Amén. Ahora, el nacimiento de agua y de Espíritu. Miremos allí un momento. Porque es que a nosotros nos tratan de confundir. Usted se pone a escuchar muchos maestros, muchos doctores de la palabra que se hacen teólogos y se confunde fácil. Hermano, pero es que a mí me han dicho que si yo no nazco del agua del Espíritu, si yo no recibo el Espíritu Santo, me voy a perder. Y es una mala interpretación de la Escritura. Porque, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es una cosa distinta dentro del plan de dentro del plan de la obra del Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo no es precisamente para salvación. Escúcheme, ahorita vamos a mirar para qué es el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Digan amén los que están entendiendo. Amén. Y los otros digan amén. Los que no, bueno, todos van entendiendo. Entonces, el nacimiento del agua y del Espíritu es un solo nacimiento y no dos. Es uno solo. Ya que el mandato de Jesús a Nicodemo es nacer otra vez, una segunda vez. Porque ya nacimos una primera vez. Pero para poder ir al cielo, para poder entrar en el reino de los cielos, hay que nacer una segunda vez. Gloria al Señor. Lo que implica que el hombre, nació una vez de sus progenitores, de carne, de sangre, de voluntad de varón, y Cristo vino al mundo para darnos la potestad, el privilegio de nacer otra vez o por segunda vez, ya no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Recibiendo a Jesucristo, creyendo en su nombre. Amén. ¿Qué dice por ahí? Vamos a detener un momentico los niños, que no anden tanto. ¿Qué dice por ahí? Juan capítulo 1, verso 11 y 12. ¿Qué es lo que dice? A ver, recuérdenme ustedes. A lo suyo. ¿Y lo suyo qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales que no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén.
Entonces, ¿hay que nacer de nuevo? Pastor, ¿hay que nacer de nuevo? Sí, pero el nacer de nuevo no es el bautismo del Espíritu Santo. El nacer de nuevo comienza desde el mismo momento en que usted oye la palabra, la cree, se arrepiente, se convierte, es bautizado en agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y queda apto para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces, hermano, este nacimiento, el nacimiento o el segundo nacimiento o el nacer de nuevo, al ser de Dios es del Espíritu. ¿Sí me entiende? Porque hay que nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Y como es un mandamiento y es dado por Dios, es del Espíritu. Amén. Es de arriba y al ser por la palabra es de agua. Amén. La palabra, recuerde, hermano, póngale atención, es tipificada con el agua. Y Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Entonces, si el nacimiento del agua fuera uno, escúcheme, y el nacimiento del Espíritu es otro, ¿habrían cuántos nacimientos? No. Siga participando. 3. ¿Quién dijo 3? Ah, bueno, anótese un 5 o un 10. Entonces, si fuera el nacimiento del agua uno y el nacimiento del Espíritu, como algunos predican, porque ¿sabe qué están predicando? Que cuando usted es bautizado en agua, nació en un punto, pero le falta el otro, nacer por el Espíritu, el bautismo del Espíritu. Eso no es así. El nuevo nacimiento del agua y del Espíritu es un solo nacimiento. Nosotros nacemos solamente 2 veces, física y espiritualmente. Físicamente ya nacimos, ¿cierto? Los que están aquí, los niños, los jóvenes, todos ya nacimos de papá y mamá. Pero el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento, tiene que ser por el agua y por el Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo completa en nuestra vida, que incluye el bautismo en agua para perdón de pecados y por consiguiente nos deja aptos para recibir el don o el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no hay 3 nacimientos, sino que hay solamente 2 nacimientos. Si hubieran 3, entonces imagínense, el del agua, el del Espíritu, el de la carne y de la sangre, lo cual no se ajusta esto a las Escrituras. Amén. Ahora hablemos un momentico de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es el bautismo del Espíritu Santo nacer por el Espíritu? A ver, ¿quién me dice si es así o no? ¿Es el bautismo del Espíritu? Es que no me puedo mover para allá porque ¿Es el bautismo del Espíritu Santo nacer del Espíritu? Levante la mano el que crea eso. A ver, ¿es el bautismo del Espíritu Santo el nacer por el Espíritu? ¿Usted cree que sí? ¿Quién más cree que sí? ¿Ah? ¿Es el bautismo del Espíritu Santo algo que está dentro de la obra del Espíritu Santo? Levanten la mano los que creen eso que acabo de mencionar. Amén. Ahorita lo explicamos, Aida. Explicamos que el bautismo del Espíritu Santo no es nacer del agua y del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es un regalo, una dádiva, un don de Dios para aquellos que han recibido al Señor y que han creído en su nombre. ¿Sí o no? Pero esto no es lo que realmente muchos piensan que habilita a la persona para entrar al reino de Dios. No, ya está dentro. Ya está dentro. Vamos a mirar unos textos. El bautismo del Espíritu Santo, según la promesa del Señor en Juan 14, 15 y 16, vamos a leerlo. San Juan capítulo 14, versículo 15 y 16 dice: si me amáis, guardad ¿qué?
mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está hablando del bautismo del Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una cosa es recibir a Cristo por la fe y creer en su nombre, tener al Señor, que Dios esté haciendo la obra en nosotros de una manera externa. Y otra cosa es cuando el Señor por el Espíritu Santo se mete dentro del corazón y del cuerpo de la persona. A eso es que nosotros conocemos y llamamos el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Mire, el bautismo del Espíritu Santo, según la promesa de Dios, es para los que le aman. Primero, tenga en cuenta eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Dígalo fuerte conmigo. Para los que le aman. Segundo, también es para los que guardan sus mandamientos. Amén. Tercero, para los que le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Cuarto, para los hijos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo hago una pregunta. Si usted y yo somos ya hijos de Dios, Él nos perdonó los pecados, nos salvó a través del bautismo. Fuimos sepultados en la semejanza de su muerte por el bautismo, ¿sí? Es decir, ya nuestra vida pasada, nuestra naturaleza adámica, el pecado Cristo lo quitó, el viejo hombre, la vieja mujer la sepultó y nos hizo sus hijos, nos hizo renacer por la palabra y por el bautismo fuimos perdonados. Entonces, si yo no he recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo, ¿no soy hijo todavía o sí soy hijo? ¿Sí somos hijos? Amén. Muy bien, no le dé miedo decir que amén, sí, porque vamos a mirar la palabra. Para los hijos, mire, el bautismo del Espíritu Santo es por cuanto somos hijos. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfano? El papá o la mamá. En este caso Jesús les está diciendo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, es decir, yo los voy a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Es con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. También es para los que son el templo o la iglesia. El que me ama, mi palabra guardará y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria al Señor. También el apóstol Pedro ratifica esto al informar que la iglesia en Jerusalén de lo acontecido en la casa de Cornelio con estas palabras. Hechos capítulo 15, vamos a mirar un momentico, versículos 7 y 9, rápidamente aquí, verso 7, y después de mucha discusión, Pedro dice, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Amén. Está hablando del bautismo del Espíritu. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, hermano, el apóstol aquí está diciendo que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, luego que habían recibido ya antes, la palabra del evangelio y creyeron en ella y fueron bautizados. ¿Se acuerdan en la casa de Cornelio? Pedro fue y les predicó el evangelio y dice que cuando estaba enseñando el sermón, estaba predicando la palabra, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Se metió y fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. También Pablo
al recordarle a los efesios su conversión, que está registrada en el capítulo 19 de los Hechos, les dice: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Recibieron qué? La palabra. Creyeron, fueron bautizados y luego bautizados en agua y luego fueron bautizados por el Espíritu Santo. Fueron sellados por el Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo recuerda a los Gálatas diciéndoles: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Para los que somos hijos, para los que ya somos salvos. Amén. ¿Un hijo de Dios es salvo o no es salvo? Si es hijo, es salvo. Si ya le perdonó el Señor, si ya lo inscribió en el libro de la vida, si ya lo tiene ahí listo para la salvación, entonces, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es un fruto, es una consecuencia, es un efecto de haber obedecido la palabra del Evangelio. Gloria al Señor. Por la palabra del Señor Jesús y de los apóstoles se comprueba que el bautismo del Espíritu Santo es el testimonio de Dios de que hemos sido lavados. Amén. En Tito, capítulo 3, verso 5, Tito, carta o epístola a Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nos lavó, hermano, mire, nos lavó, dice. Entonces aquí hay un testimonio de Dios de que fuimos lavados por el Señor. Amén. También la palabra del Señor se comprueba que el bautismo del Espíritu Santo nos purifica. Hechos capítulo 15, verso 9. Hechos 15, 9, ahí lo leímos ahorita. ¿Cierto? Nos purifica. Gloria a Dios. Ahí está. Nos santifica y nos justifica. Gloria al Señor. Primera de Corintios 6:11. Ahí está. Primera de Corintios 6:11. Nos purifica. Nos santifica y nos justifica. Vamos a mirarlo un momentico ahí rápidamente, porque es importante que usted tenga en cuenta esto. Y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesús? En el bautismo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Es también entonces el testimonio de que somos sus hijos. Ahí están los textos. También podemos, hermanos, entonces ver en el modelo que es Cristo, el Hijo de Dios, como lo fue Jesús, vino a ser hijo cuando fue engendrado. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí está. Así queda demostrado entonces por las Escrituras que Jesús llegó a ser el Hijo cuando fue engendrado y nacido de mujer. Por lo tanto, lo acontecido en el Jordán fue el testimonio que Dios dio de su Hijo a la edad de 30 años. Porque ahí se pegan muchos para decir que el Espíritu Santo es una cosa o algo distinto al Hijo. Pero no, ahí se escuchó la voz del Señor cuando dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Se estaba dando testimonio de Jesús como Hijo de Dios. A eso se refiere también el apóstol Juan cuando dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando Dios nos bautiza con el Espíritu Santo, ¿qué está diciendo Dios? Está dando testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo, esta es mi hija. Amén, gloria a Dios. Dios le coloca el sello, la garantía de que somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Además de lo que estamos exponiendo y demostrando en el Nuevo Testamento, así también en el Antiguo Testamento, Dios dio testimonio en los patriarcas. Abel, Noé, Abraham recibieron testimonio de Dios. Amén. De igual manera en el templo y en fin, el que, por eso decimos ya para ir concluyendo, resumiendo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante, hermanos, entender esto y recordar que el bautismo bíblico es un ritual que tipifica la purificación de la persona que es bautizada. El bautismo es un ritual que tipifica entonces que esa persona ha sido perdonada, ha sido lavada. Solamente puede ser asociado o unido a una relación con Dios por medio de Cristo. Alguien que sea purificado, alguien que sea lavado, alguien que sea limpiado de sus pecados. Por eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el bautismo con agua tipifica o representa externamente ese lavamiento o purificación espiritual que le permite a la persona, que le permite al individuo ser útil para Dios y libre de esa suciedad pecaminosa y terrenal. Es decir, que cuando la persona fue bautizada en el nombre de Jesús, Dios la lavó, Dios la limpió, Dios la perdonó. Amén. Gloria a Dios, para poderse acercar a Dios, para poderse acercar a Él. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, lo hacía para arrepentimiento, ¿verdad que sí? Eso lo dice la Biblia. Aquellos que obedecieron a ese llamado sabían lo que significaba el bautismo. Al aceptar ellos ser bautizados por Juan el Bautista, lo hacían para quedar identificados con el mensaje que él predicaba. Juan utilizaba ese medio más, que era un medio común que existe para administrar el bautismo, el agua, ¿cierto? Aunque ellos eran sumergidos, cubiertos o rociados con agua, en realidad no quedaban en el agua, sino que quedaban simbólicamente, pero públicamente se identificaban con el mensaje de Juan el Bautista. Amén, gloria al Señor, ese mensaje que él predicaba para arrepentimiento. Amén. Por eso es que eran bautizados para arrepentimiento. Juan estaba hablando de Jesucristo y del bautismo que había de hacer. Es decir, él les decía a la gente: yo bautizo solamente en agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es quien los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, aquellos que fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué les pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablaran. Esto significa que ellos hablaron las palabras que el Espíritu les daba. El Espíritu Santo les dio las palabras, pero los apóstoles y todos los demás que se encontraban allí en el aposento alto, incluyendo a María, la madre de Jesús, voluntariamente respondieron, hermanos. Ellos actuaron basados en la fe. No se resignaron pasivamente a aceptar la bendición, sino que inmediatamente pusieron a funcionar el regalo que Dios les dio o les había dado y comenzaron a predicar la palabra del Señor, confirmando Dios con señales, prodigios, milagros, porque habían sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es más una función para ministrar
para predicar, para ejercer los dones, para tener el fruto del Espíritu, pero no tiene que ver absolutamente con la salvación. Cuando la persona obedece al Evangelio, cree al Evangelio, se arrepiente, se bautiza en agua en el nombre de Jesús, Cristo lo hace su Hijo, Cristo lo salva, lo limpia y lo hace apto para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esas personas que no reciben el Espíritu Santo y mueren? Bueno, nosotros no somos quienes para juzgar y decir se perdió, se salvó. ¿Cuántas personas fueron bautizadas en agua y luego fueron bautizadas por el Espíritu Santo de Dios, pero luego del bautismo se descuidaron y empiezan a dar un mal testimonio, contristan el Espíritu? Es decir, ¿de qué les sirvió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Los podrá salvar la experiencia inicial que recibieron? No, se necesita permanecer en obediencia y en fidelidad a la palabra de Dios. Yo conozco hermanos que no han recibido aún el bautismo del Espíritu y tienen un testimonio más hermoso que muchos de los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y conozco otros que han recibido el Espíritu Santo, como el bautismo del Espíritu Santo, y luego han dado un testimonio nefasto. El bautismo del Espíritu Santo no da garantía de salvación. El que da garantía de salvación es el Señor, si nos mantenemos en la palabra, obedeciendo la palabra. Pero hay que pasar por esos dos procesos. Hay que ser bautizado en agua, en el nombre de Jesús, y ojalá procure usted recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es una tremenda bendición, y mantenerse en Él, sin contristarlo, sin que Él sea parte de usted. ¿Cuándo contristamos el Espíritu Santo? Cuando pecamos, cuando desobedecemos. Bueno, hay muchas maneras de contristar el Espíritu Santo. Así que, hermanos, mi pregunta es para ustedes. Les voy a hacer unas preguntitas rápidas. Entonces, la Biblia en sí enseña que hay un solo bautismo, ¿cierto? El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, pero nos habla de un solo bautismo. Mire, hermano, en Hebreos 6:2 habla de la doctrina de los bautismos. Esto nos deja entender que hay un solo bautismo con diferentes facetas, en la que el cristiano debe ser sumergido para ser regenerado y limpio, hasta que en él se forme la imagen de Cristo. La obra del Espíritu Santo comienza ¿cuándo? Cuando usted oye el Evangelio y lo logra creer. Ahí comenzó Dios a operar. Desde ese momento usted empieza a ser intervenido por Dios, por el Espíritu Santo, de tal manera que usted es convencido de su pecado y dice: yo he pecado contra Dios. Se contrista, se entristece y busca el arrepentimiento, el cambio, y dice: yo necesito entregarme, ser salvo, yo necesito que Dios me perdone. Y por eso es que aquellos hombres, cuando Pedro les predicó ese sermón por el Espíritu Santo, ellos dijeron: varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Primera pregunta, ¿por qué? A ver, me va a levantar la mano el que va a responder. No me responda así a mansalva, sino que me va a levantar la manito. Hermana Diana, entonces, preguntamos ya. ¿Y qué se hace con las respuestas? Bueno, no hay premio. En el cielo ya hay premio. ¿Por qué es indispensable y necesario el bautismo en agua? A ver, levante la mano uno que me responda. A ver, hermano Weimar. Enseguida le damos la oportunidad al niño. ¿Cómo es? Para el perdón de pecados. Vamos a escuchar a David si tenía otra respuesta. ¿Por qué es necesario el bautismo, David? Por eso mismo. Bueno, está bien. Muy bien. ¿Por qué es necesario el bautismo en agua? Para poder ser perdonados por Dios. En el bautismo se opera el perdón de pecados. Arrepentidos y bautícense cada uno ¿en qué? En el nombre de Jesús, para
perdón de pecados. Segunda pregunta, démosle oportunidad a ver, esta también es muy sencilla. ¿Cuál es la importancia de recibir y ser llenos del Espíritu Santo? Recibir y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la importancia? A ver, hermano Héctor. Amén. Bueno, la importancia de recibir y ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien, ¿alguien tiene otra respuesta o añadirle algo a la respuesta? A ver, ¿alguien más quiere participar? Participemos, hermanos, porque así nos enriquecemos y la enseñanza queda ahí en la mente. Otra respuesta, hermana Diana. Amén, muy bien. Otra preguntita, son 5 nomás. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo en la vida espiritual del creyente? Miren, vea la pregunta, es diferente a la anterior. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo en la vida espiritual del creyente? A ver, yo quiero escuchar una respuesta que tengo aquí en la mente. A ver, Andrés. Para tener más sabiduría. Bueno. ¿Alguien más? Está bien, hermano Eider. Amén, muy bien. Es una muy buena respuesta. ¿Qué otra respuesta podemos encontrar? ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo en la vida espiritual del creyente? Hay algo demasiado importante. A ver si me anotan ahí. Aida. Nos va renovando. Muy bien, son respuestas. ¿Qué más? Yo quería escuchar una que tengo aquí, pero las que ustedes han dicho están muy bien también. A ver, ¿quién más? ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo en la vida espiritual del creyente? ¿Por qué? Voltealo por favor. No me van a dar la respuesta que estoy esperando. ¿Qué es lo que el creyente, qué es con lo que más lucha? ¿Contra qué más lucha el creyente? A ver, Raúl. Muy bien, bueno, está bien, claro, luchamos contra potestades. Se necesita el Espíritu Santo para pelear contra ellos. Pero hay un enemigo más personal. El diablo. Bueno. La carne, el yo, ¿sí o no? El pecado. ¿Cómo hace el creyente, la vida espiritual en el creyente para que viva sin pecar contra Dios si no tiene el Espíritu Santo? Lo importante del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida es para poder combatir contra el mismo pecado. El enemigo más cercano del hombre o del cristiano se llama el pecado o la carne. ¿Ves? Para poder ganarle la batalla al pecado necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuarto y quinto, ¿qué diferencia se encuentra usted en la vida de un cristiano? Mire la pregunta. ¿Qué diferencia hay en la vida de un cristiano que no ha recibido el Espíritu Santo con uno que ya recibió el Espíritu Santo y mora en él? ¿Hay diferencias? Uno que no ha recibido el Espíritu Santo y el otro lo recibió, pero el Espíritu sigue en él. Porque hay quienes lo reciben y se les va. Lo contristan y se va. Está ahí afuera. Pero cuando usted contrista el Espíritu sale. Pero hay cristianos que reciben el Espíritu por el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo permanece en ellos, mora en ellos. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano que no ha recibido el Espíritu Santo con otro que sí lo recibió y el Espíritu mora en él? A ver, pues la respuesta. Los que no han participado. Mana Alba. Mana
María o hermana Marisol, hermana Flor, a ver, los que no han participado. Fabián. Bueno, ¿qué otra respuesta hay? ¿Cómo? La gracia, tiene una gracia especial. Muy bien. Hay respuestas muy válidas, claro. Va a decir hermana. Que la persona que recibe el Espíritu Santo y lo tiene, pues no solo lo recibe, sino que permanece en él, es una persona que es guiada y controlada por el Espíritu Santo para vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Muy bien. ¿Habrá otra? Seguimos. Bueno, ya la última. Bueno, yo quería, porque si hay unas diferencias. Yo sí noto diferencias. Hermano Uriel. Amén. Amén, amén. Muy bien. Eso significa que esa persona tiene la unción de Dios, tiene la aprobación, el sello, el respaldo de Dios. Dios lo usa. Esa es una respuesta. Hay una diferencia porque naturalmente el que no lo ha recibido no quiere decir que sea el de menos, pero sí se nota una marcada diferencia. Si la persona recibió el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en él, mora en ella, esa persona, lo que decía Aida, tiene una gracia especial, tiene una unción especial de Dios. Y como decía la hermana Diana también ahorita y el hermano Fabián, la autoridad, la hermana Diana decía que el Espíritu le da un dominio, un control, lo guía, lo dirige. Esa es la diferencia de la persona que recibió el Espíritu Santo y permanece en ella con la que no lo ha recibido. Y si usted lo recibió y lo contristó, hay que volverlo a recuperar. Hay que volverlo y llamarlo a contentamiento. Porque ¿cuánto lo hemos recibido? Y de pronto lo hemos contristado. Hasta el pastor lo puede haber contristado. ¿O no? Claro. Que Dios nos ayude para que Él continúe y quiera seguir morando en nosotros. Porque ¿cómo va a morar en un corazón que se ha vuelto a ensuciar? Y la última pregunta, porque yo sé que ustedes me están tirando piedras con los pensamientos. Deja ir a mi pueblo ya. Es el nacer del agua y del Espíritu. Esto lo vimos ahorita. Vea la pregunta. ¿Es el nacer del agua y del Espíritu lo mismo que el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo? Sí, no, explique. Es el bautismo del agua y del Espíritu, el bautismo del agua y del Espíritu. Lo mismo que el bautismo, perdón. Es el nacer del agua y del Espíritu, el nacer del agua y del Espíritu según San Juan 3. Lo mismo que el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Quién dice sí y quién dice no? Levanten la mano los que dicen que esto es lo mismo, nacer del agua y del Espíritu es lo mismo que ser bautizados del agua y del Espíritu. Levanten la mano los que dicen que sí. Usted. Ay. Es lo mismo nacer del agua y del Espíritu que ser bautizados por el agua y por el Espíritu. Nosotros dijimos ahorita claramente no es lo mismo. Nacer del agua y del Espíritu, a ver quiénes dicen que no. Bueno, ya les dije que no, pero ustedes querían decir que sí, algunos. Bueno, a otros la tenían clara. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nacer del agua y del Espíritu es la obra completa del Espíritu.
Mientras que el bautismo en agua es una parte de la obra, es algo que está dentro de la obra, el bautismo también, porque es que nos hemos confundido, por eso tenemos que aclarar todo esto. Que hay quienes o por ahí predican y enseñan que se necesita, porque confunden que el nacimiento del agua es el bautismo en agua, y que el nacimiento del Espíritu es el bautismo del Espíritu. No. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa, y el bautismo y el nacer del agua y del Espíritu es otra cosa. Amén. Lo que pasa es que es como decir, si yo me pongo a decir aquí que el fruto del Espíritu, yo me puedo arrimar, era que el fruto del Espíritu es lo mismo que los dones espirituales. ¿Es lo mismo? No. Están dentro del mismo paquete, la obra del Espíritu, pero no es lo mismo. Los dones espirituales son una cosa y el fruto del Espíritu es otra cosa. Yo no puedo decir que el bautismo, es que ahí entramos en una confusión y por eso alteramos o distorsionamos la doctrina del Espíritu Santo. Y podemos hacer perder gente con lo que predicamos. Hay gente que dice, si usted no recibe, si no es bautizado por el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, usted no puede ser salvo. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Y es verdad eso? Según la Biblia, no. Pues ¿cómo así? Si ya explicamos eso, que la persona que fue bautizada en agua en el nombre de Jesús, si se arrepintió genuinamente, Dios lo perdonó y lo salvó y lo hizo su hijo. ¿Listo? Sí. La evidencia inicial de que una persona ha sido bautizada, estamos hablando del bautismo. Cuando una persona por primera vez es bautizada por el Espíritu Santo, la evidencia inicial tiene que ser hablando en otras lenguas o en nuevas lenguas. Esa es la evidencia. Pero la manifestación del Espíritu es otra cosa. Porque estamos hablando del bautismo del Espíritu, pero es que la manifestación del Espíritu en el creyente se muestra de muchas maneras. A través de los dones, a través del fruto, a través del ministerio. Cuando el predicador enseña la palabra, cuando alguien ora por los enfermos y Dios sana, ahí está la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia y para provecho de los demás. ¿Sí? Pero una cosa es la manifestación del Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu. ¿Cómo se evidencia el bautismo del Espíritu? La persona empieza a hablar en otras lenguas por el mismo Espíritu. No hay otra forma. Hermano, fulanito estaba danzando y y habló en lengua. No, pero ahí él dice que recibió el Espíritu porque danzaba y no, esa no es evidencia. Por ahí han habido maneras y formas que la gente dice que recibió el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que la única forma de que una persona, de que nosotros nos enteremos que fue bautizado por el Espíritu Santo es porque empezó a hablar en otras lenguas por el mismo Espíritu Santo. Puede haber también una, ¿cómo se le dice? Como una imitación. Hay personas que hablan y que en lenguas, pero serán lenguas de Dios, porque hay lenguas humanas, angélicas, diabólicas. Una persona, terminemos hermanos diciendo esto, una persona que entró a la iglesia y en la parte de atrás era una señora, empezó a hablar en lenguas y hablaba en lenguas hasta que el pastor se dio cuenta que las lenguas no eran de Dios. Tenía discernimiento de espíritus y mandó unos diáconos a que la cogieran y le echaran fuera unos demonios que estaban en ella. Y estaba hablando en lenguas diabólicas. Y claro, cuando empezaron a orar y a reprender, esa mujer empezó a volverse una nada. Entonces mire que si hay lenguas y la persona, si no conoce, si no tiene discernimiento espiritual, porque cuántas personas no hablan en lenguas y posiblemente no son lenguas del Espíritu Santo. Pueden ser lenguas mecánicas humanas, pueden ser lenguas diabólicas, peor aún.
Hay personas que hablan lenguas y mecanizaron una lengua. Ustedes no han escuchado y de pronto les causa risa y dicen algunos, me zumba la papaya, y empiezan a hablar así. Y esa es la lengua que ellos tienen. Me zumba la papaya. Sí, y esa es la lengua de ellos. Y usted lo escucha y está hablando y que en lengua. No, mecanizaron algo. Pero cuando el Espíritu toma el control, bautiza a una persona o lo comienza a usar y le dio el don de lenguas, esa persona habla en lenguas de una manera maravillosa que uno siente la misma gloria y presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Demos gracias a Dios. Vamos a orar, hermano, porque es que ya, qué pena con los jóvenes y con ustedes. Bueno, hermanos, hicimos por la gracia de Dios lo que pudimos. Y ojalá usted haya entendido el mensaje. Esperemos que el próximo sábado, con la invitación que tienen los jóvenes del predicador y el músico, tengamos un ambiente mucho mejor, mucho más receptivo en nosotros con la ayuda del Señor. Vamos a orar, demos gracias y que Dios les siga bendiciendo. No olvide, antes de irse, deposite la ofrenda porque no la han recogido. Yo dije que para el final. Entonces, antes de irse, por favor, la ofrenda. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda. Gracias por todas las cosas que hemos podido en esta noche, Señor, recibir de tu parte. Por tu gracia, tu misericordia, la unción de tu Espíritu. Señor, en nuestros corazones, que siga, Señor, ejerciéndose la obra completa de tu Espíritu Santo. Señor, que siga, Señor, bautizando creyentes con el bautismo del Espíritu Santo, Señor, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos. Nos siga renovando en el Espíritu Santo, nos siga alabando por la obra del Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.